Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a la audiencia, a la televidencia del programa El Justo por la Fe Vivirá, de la emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM. Hoy, como de costumbre, emitiendo aquí para la enseñanza bíblica a las naciones, con la enseñanza del libro de Hechos. Y antes de orar, yo quisiera, aleluya, ir a la palabra. Vamos a leer la palabra del Señor y oramos. ¿Qué les parece? Gloria al Señor. Vamos directamente a la Escritura. Hechos capítulo 15, versículos 14. Vamos a leer 14 versículos finales de este argumento, de este asunto, el concilio en Jerusalén. Pues con estos 14 versículos concluiríamos esa temática. Hoy leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria al Señor, desde el verso 22 hasta el verso 35. Dice la santa palabra del Señor: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así que, verso 30, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor, anunciando el Evangelio con otros muchos. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, mi Dios, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor amado. Gracias por la emisora Bellavista Estéreo. Gracias, Señor, por poder tener esta tribuna a disposición para extender el Evangelio de Cristo, para extender el conocimiento de la palabra de Dios, el estudio de la palabra del Señor.
Gracias, Padre, por nuestro hermano John Jairo Gámez. Gracias por todos los siervos y líderes y hermanos que tienen programa en esta emisora. Bendice este programa, Señor. Dame espíritu de sabiduría, de revelación, Padre amado, en el conocimiento de tu palabra y de nuevo para llegar a los corazones y a los hogares. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amado, como les acabo de decir, hoy es la octava entrega, el octavo programa que le he dedicado al estudio de este asunto, de este tema, el concilio en Jerusalén. Es bueno para proseguir con la temática, pues recordar que en este capítulo 15 del libro de los Hechos, en estos primeros 35 versículos del capítulo, los primeros 35 versículos, que el tema es el concilio en Jerusalén, prácticamente se divide en dos. La parte que ya hemos dedicado varios programas, 7 programas, que es sobre las causas y el desarrollo del concilio. Allí nos dedicamos 21 versículos. Hoy, como hice la lectura desde el verso 22 al 35 inicial, pues abordamos la segunda parte del tema del concilio, y es las consecuencias de ese concilio y la carta circular que se redactó como consecuencia de los veredictos de ese concilio. A manera de introducción, para los que estudian la palabra del Señor y para los que se han dedicado, ya han escuchado varios programas de este tema, les quiero decir que en verdad los 21 primeros versículos tratan de un tema doctrinal de fondo, y sabemos ya cuál es ese tema doctrinal. Es la unidad del creyente judío con el creyente gentil en el cuerpo de Cristo, en la iglesia y en la sociedad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, antes de examinar los resultados del concilio y la carta circular, que es el tema de hoy, yo quiero hacer esta introducción en donde, pues, quiero que relacionemos este tema, escúcheme bien, este tema doctrinal, que es la base del concilio de Jerusalén, con el contexto general de las Escrituras, para tener una mejor visión de esa temática, de ese argumento, que es la unidad, repito, del creyente judío con el creyente gentil en la iglesia de Cristo y en la sociedad. Gloria al Señor. Si nosotros examinamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo escudriñamos, encontramos que esta verdad doctrinal de la unidad del gentil con el judío creyentes en la iglesia y en el mundo, en la sociedad, estaba revelada desde antes. Por ejemplo, se puede decir que en siglos pasados, escuche, por favor, en siglos pasados, en generaciones pasadas, los profetas ya habían hablado de la salvación de los gentiles. Pero era un misterio la unidad del creyente gentil con el creyente judío en la iglesia. Eso no se había revelado, y lo vamos a ver seguidamente. Más adelante, andando el tiempo, esta verdad doctrinal llegó a ser una revelación. Primero fue una profecía, como le digo, un misterio, pero después llegó a ser una revelación, cuando Dios, gloria al Señor, le mostró una visión. Recuerde usted en Hechos capítulo 10,
el apóstol Pedro cuando estaba allá en Jope, en la ciudad de Jope, en Judea, Palestina, y allí le mostró un lienzo que atado por las 4 puntas era bajado del cielo a la tierra, y dentro del lienzo había cuadrúpedos terrestres, aves, reptiles, y la voz le dijo a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Pedro, como judío, no podía comer serpientes, eran animales impuros, prohibidos por la ley para comerlos los judíos. Por eso Pedro le dijo: Señor, no, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero la voz le insistió 3 veces, y después Pedro comprendió que Dios estaba cambiando los tiempos, porque la voz le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, Pedro. Entonces él comprendió que en ese momento Dios ya estaba limpiando a un pueblo gentil que para los judíos eran perrillos, eran seres humanos inmundos, y los iba a aceptar en la iglesia de Cristo. Entonces, en este momento fue una revelación la unidad del creyente gentil con el creyente judío en la iglesia. Pero más adelante, en los días del Concilio de Jerusalén, fue una controversia. Este problema doctrinal, este asunto doctrinal fue una disputa, un problema, porque motivó la realización de un concilio para solucionarlo. Y finalmente, ya andando el tiempo, después de algunas escaramuzas en la historia de la iglesia, fue prácticamente una realidad, una sentida realidad, la unidad del creyente judío, repito una vez más, con el creyente gentil en la iglesia y en la sociedad. ¿Y por qué digo después de algunas escaramuzas? Porque después del Concilio de Jerusalén, allá en Gálatas capítulo 2, encontramos un insuceso que refiere el apóstol Pablo cuando él fue a Antioquía de Siria y encontró allí a Pedro, que participaba en una simulación, y en esa simulación, en esa apariencia que no agradaba a Dios, fue también afectado Bernabé, y era que pues comían con los gentiles, pero después cuando venían algunos judíos a Antioquía, ellos hacían como que no comían con los gentiles y se dejaban de reunir con los gentiles aparentando otra cosa. Entonces esas fueron unas escaramuzas, porque ya Dios había revelado que el creyente gentil con el creyente judío en la iglesia estaban al mismo nivel. Pero veamos con un poco más de detalle esta historia, esta evolución histórica de esta gran verdad doctrinal. ¿Por qué dije, primero que todo, que en siglos pasados fue un misterio? Porque Dios había revelado a través del profeta Isaías, del mismo rey David, en forma de predicción, de profecía, la salvación de los gentiles. Pero no dijo nada de la unidad del creyente gentil con el creyente judío en la iglesia. Quiero leerle un solo versículo para que usted, 2 versículos, para que comprenda. Y se refiere a una realidad del Antiguo Testamento, pero está en una carta del Nuevo Testamento. Es Efesios 3, versos 5 y 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Misterio, hablando del misterio de la unidad de la comunión del creyente gentil con el judío en la iglesia. Misterio que en otras generaciones, dice el apóstol Pablo, en siglos pasados, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es un misterio. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús
por medio del Evangelio. ¿Escuchó? Dice claramente el apóstol Pablo que en tiempos pasados, en la época del Antiguo Testamento, esta unidad doctrinal era un misterio. ¿Pero por qué fue un misterio? Porque el Antiguo Testamento reveló la salvación de los gentiles, pero no dijo nada de la unidad del creyente gentil con el creyente judío en la iglesia. Y le doy un ejemplo, el Salmo 22, capítulo 22, verso 27. Mire que David predijo la salvación de los gentiles y dijo textualmente: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Está hablando de los gentiles. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, de Jehová. Pero en el Antiguo Testamento no se dijo nada de que, repito una vez más, tuvieran comunión creyentes de extracción judía y no judía. No se dijo nada. Es más, como lo dice Pablo en Efesios, que acabé de leerle ese versículo, era un misterio. Ni siquiera, oiga bien, ni siquiera Dios le reveló al profeta Daniel la formación de la iglesia. Ese era un misterio que estaba oculto en Dios en los tiempos y que Dios le reveló al apóstol Pablo, gloria al nombre del Señor. Pero como le dije hace unos minutos, después llegó a ser una revelación cuando Dios le dio una visión a Pedro allá en Jope. Ya le expliqué, le recordé, pero que en un inicio, después que Pedro manifestó lo que Dios le mostró y fue y le predicó a los gentiles allá en casa de Cornelio, los judíos de la iglesia de Jerusalén no estuvieron dispuestos a aceptar eso enseguida, sino que llamaron a Pedro para que Pedro les explicara por qué él fue a predicarle a gentiles, cuando los gentiles para los judíos eran personas inmundas, impuras. Hechos capítulo 11, ya lo vimos esa parte. Pedro ahí les explica que fue porque Dios mismo por la visión le mostró que ya él había limpiado a ese pueblo gentil. Y eso es precisamente lo que aquí en este concilio en Jerusalén, Pedro en los versículos 7 al 9 del capítulo 15, él explica. Pero andando el tiempo, como le dije, en los días del concilio de Jerusalén, fue un problema. Fue un problema porque ya los creyentes judíos de Jerusalén querían obligar a los creyentes gentiles en la sede de las misiones a los gentiles en Antioquía de Siria a circuncidarse y guardar la ley para ser salvo, como requisito para ser salvo. Eso motivó la reunión del concilio. Pero después de algunas escaramuzas, como le dije, la simulación de Pedro y de Bernabé en Antioquía, en Gálatas capítulo 2, finalmente fue una sentida realidad. Como lo dice Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Entendió, hermano? Este resumen es importante porque nos permite visionar en toda la Escritura este fondo doctrinal que fue lo que motivó el concilio en Jerusalén. Ahora sí, vayamos a los 14 versículos que leí al comienzo. En estos 14 versículos están prácticamente tres temas. El versículo inicial, el 22, nos habla de la elección de unos mensajeros. Todos los 14 versículos versan sobre las consecuencias, los resultados del concilio.
y la redacción de una carta circular que se que se escribió para enviarla a las iglesias, especialmente a la iglesia de Antioquía. Y se dice que es una carta circular porque no solamente tenía como destino una iglesia local, sino que se repartió en varias iglesias, en diferentes partes de la tierra, gloria al Señor, del pueblo gentil en ese tiempo. Entonces, estos 14 versos los vamos a dividir en tres. Primero, el versículo 22, vamos a estudiar la elección de los mensajeros que se escogieron para llevar la carta o las cartas. Los versos siguientes, vamos a ver desde el verso 23 al 29, en esos 7 versos, el mensaje de la carta. Es decir, la redacción de la carta. Y en los últimos 6 versículos, del verso 30 al 35, vamos a estudiar el efecto que hizo en la iglesia de Antioquía esta carta. Gloria al Señor. Pues veamos la elección de los mensajeros. Leamos el verso 22. Abra su Biblia, hermano. Verso 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Bernabé y Pablo, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Observe usted, amado, que aquí Lucas no dice la reacción de la asamblea, de los que oyeron, de la comunidad allí que estaba reunida en el concilio, al veredicto de Jacobo de Santiago, el dirigente del concilio. Aunque no lo dice Lucas en el texto del libro, se supone por el contexto que fue unánimemente aprobado gloria al Señor, el veredicto de este concilio, que ya lo estudiamos en el programa pasado. Porque si nosotros vemos el verso 28 y 29, cuando habla de la redacción de la carta, quiero leerle esos 2 versos, se da por sentado que la asamblea aceptó el veredicto. Mire cómo dice, verso 28 y 29, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahí empieza a leer, o se empieza a redactar los resultados, el veredicto, la sentencia: que os apartéis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, etcétera. Entonces, es claro, ¿verdad? Gloria al Señor. La forma como habla aquí Lucas, que se redactó la carta, que la asamblea aceptó unánimemente el veredicto, la sentencia del concilio. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Gloria al nombre del Señor para siempre. Bueno, ¿qué es lo que hacen aquí? Eligen a 2 delegados, 2 comisionados. ¿Y de entre quién? De entre la asamblea, de entre todos los asistentes al concilio. Allí eligen 2 delegados, repito, 2 comisionados, para llevar la carta que se va a redactar ahora, la carta circular. O mejor dicho, para llevar las cartas, porque realmente, como veremos luego, se repartieron varios facsímiles, varias copias de esta carta, gloria al Señor, en diferentes ciudades. ¿Y con quién iban estas 2 personas que se nombran aquí, llamadas delegados o comisionados?
ellos iban a llevar las cartas junto con Pablo y Bernabé, que eran los apóstoles. ¿A dónde las iban a llevar? A las iglesias gentiles. ¿Y qué iba a producir esas cartas? A ver, en los creyentes que las iban a recibir en las iglesias gentiles, principalmente en Antioquía. Pues iban a confirmarles en la fe cristiana, hermano, a confirmarles en la fe cristiana contra los falsos maestros, contra los judíos legalistas que habían iniciado este problema. Sigamos. Dice el verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y ancianos con toda la iglesia elegir. Mire, en este verso 22 hay dos cosas. Primero, lo que se ve es la unidad, la comunión que había entre los hermanos de esa iglesia de Jerusalén después del concilio, cuando van a redactar una carta para enviarla a los hermanos gentiles. Se palpa, se advierte, se siente la unidad, la comunión de la iglesia. Y los otros que se menciona aquí en el verso 22 es la selección, la escogencia, la elección que hacen de los dos delegados. Pues veamos primero la unidad. Quiero referir a eso. Dice el versículo 22, le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Escuche eso. ¿Quién eran cuando dice con toda la iglesia? ¿Quiénes eran? ¿A qué se refiere esa frase? Pues se supone que eran líderes o representantes de la iglesia, de las iglesias locales, que estaban presentes allá en el concilio, de otras iglesias de la región, líderes. Desde luego, además de los discípulos de la propia iglesia madre de Jerusalén. Todos ellos estaban junto con los apóstoles y los ancianos. Ahora, hay algo interesante. ¿Qué apóstoles? Cuando se habla aquí que los apóstoles y los ancianos, juntamente con toda la iglesia, decidieron escoger unos delegados. ¿Qué apóstoles? ¿Cuáles apóstoles? Bueno, es imposible saber qué otros apóstoles y cuántos y cuáles otros apóstoles estaban, además de Pedro, de Pablo, de Bernabé y posiblemente de Juan, que se menciona en Gálatas, capítulo 2, verso 9. Además de estos 4 apóstoles, es imposible decir qué otros, cuántos y cuáles otros apóstoles estaban con ellos, porque no lo menciona el texto. Esos son los únicos que uno sabe que estaban allí. Repito, Pedro, Pablo, Bernabé y Juan. Gloria al Señor. Ahora, una pregunta que algunos se han hecho, algunos exégetas, algunos tratadistas del libro de los Hechos. ¿Por qué no se eligió entre los delegados estos, de los 2 comisionados estos, que como vemos por el texto, resultaron seleccionando a Judas, Barsabás y a Silas, que no eran apóstoles? ¿Por qué, dicen algunos estudiosos, no se escogió a un apóstol o apóstoles en vez de Judas y de Silas? Bueno, no lo dice el texto, no sabemos por qué, pero el Espíritu Santo, a través de los presentes en el concilio, decidieron escogerlo a estos, Judas y a Silas. Gloria al Señor para siempre. Veamos quiénes son los escogidos, a quienes eligieron como mensajeros, como comisionados para llevar las cartas. Dice el versículo 22 al final: varones principales entre los hermanos. Eso eran Judas, llamado Barsabás, y Silas. Eran varones principales entre los hermanos. Vale decir, eran líderes de
de la iglesia. Ahora, esta decisión, escuchen, de elegir hombres calificados, no neófitos, líderes, para enviarlos a Antioquía, fue muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque estos mensajeros, como veremos por el contexto, debían comunicar y explicar a los destinatarios de estas cartas o de esta carta en Antioquía las deliberaciones, las decisiones del concilio. Debían comunicarlas y explicarlas. Amén. Y no solamente eso, hermano. Judas, llamado Barsabás, y Silas, además de comunicar y explicar las decisiones del concilio, debían bregar con una, ¿cómo decirle?, con un ambiente caldeado de disputa, porque allá en Antioquía estaban los judaizantes del problema. Entonces, estos debían tener, Judas y Silas, sabiduría, prudencia, discernimiento, para poder crear armonía entre las partes en disputa, entre los creyentes judaizantes estos que querían, que exigían que los hermanos guardaran la ley, y los que pedían libertad, que eran los creyentes gentiles. Esto, en otras palabras, Judas y Silas debían paliar las asperezas entre ambas partes, y eso necesitaba amor, sabiduría, prudencia, hermanos. O sea que no podían ser personas neófitas, tenían que ser líderes, varones principales entre los hermanos. Vea usted que esto nos enseña que los varones líderes en las iglesias deben ser personas dotadas no solamente de conocimiento de las escrituras, para comunicar y explicar la escritura. Estos aquí iban a comunicar y explicar las decisiones del concilio, sino también deben ser personas, los líderes en las iglesias, con sabiduría práctica, con prudencia, para cuando vayan a predicar, prediquen con sabiduría, con prudencia. No todo lo que nosotros sabemos de las escrituras debemos decirlo en un momento dado a una audiencia, a una iglesia, porque recuerde que la palabra dice que con sabiduría se edifica la casa, pero con prudencia se sostiene. Gloria al Señor. Vayamos a la segunda parte de lo que versa este versículo 22, y es los designados, los elegidos. ¿Quiénes fueron los elegidos? Dice el verso 22 al final: elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Mire, el concilio escoge aquí a dos hombres que son representantes de la iglesia. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, o como dicen algunas versiones bíblicas, a Judas Barsabás. Barsabás era el apellido, Judas era el nombre. Y a Silas. El nombre Barsabás quiere decir hijo de Sabás. Bar significa hijo en hebreo, hijo de Sabás, o como dicen otros, Sabás el anciano, hijo de Sabás el anciano, porque Sabás también implica anciano, significa anciano. Otros dicen hijo del sábado. Sabás puede ser interpretado como sábado o como anciano. Al decir hijo de Sabás o hijo del sábado, da a entender de que este Barsabás seguramente nació un día sábado, gloria al Señor, por eso le pusieron ese nombre. Ahora, ¿cómo describe Lucas, el autor de Hechos, a Judas? Primero, mire lo que dice el verso 22, que ya lo leí, vamos a repetirlo, gloria al Señor.
vamos a repetirlo, dice, varones principales entre los hermanos. Judas y Silas eran varones principales, es decir que el autor del libro de los Hechos describe a Judas como un líder. Pero también dice el verso 32, dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, también lo menciona como un profeta, líder y profeta. Y a Silas, ¿cómo lo presenta Lucas en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos? ¿Y cómo lo presenta el mismo Nuevo Testamento, todos los demás libros? Bueno, igual que a Judas, presenta a Silas como un líder y como un profeta. Pero además lo presenta el libro de los Hechos como un ciudadano romano. Oiga bien, Hechos capítulo 16, verso 37. Fíjese que dice Lucas que allá en Filipos, cuando Pablo estaba con Silas en Filipos, Pablo les dijo a los alguaciles, porque ellos estaban encarcelados, Pablo estaba encarcelado con Silas, y los habían enviado a soltar los magistrados, enviaron alguaciles. Y Pablo les dijo a los alguaciles, versículo 37 del capítulo 16, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, mire, Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, etcétera, etcétera. La idea que quiero que usted capte aquí es que Lucas presenta en el libro de Hechos a Pablo y a Silas como ciudadanos romanos, pero también en la carta a los Corintios, segunda de Corintios 1:19, mire cómo presenta también Pablo a Silas, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Silvano es Silas. Lo presenta aquí Pablo como predicador. O sea que este hombre, Silvano, era muy útil. Silas era muy útil para ser un delegado, para llevar la carta allá a Antioquía junto con Judas Barsabás, porque además de profeta y además de líder, era un predicador, era un ciudadano romano, y eso era muy importante para ciertos derechos que tenían, que los cubría a ellos, ciertos derechos que los cubría a los ciudadanos romanos. Pero también se menciona en el Nuevo Testamento a Silas como un escritor, alguien que colaboró con Pedro en la composición de su primera epístola, primera de Pedro 5:12. Mire, dice Pedro, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Aquí lo que da a entender el texto original es que definitivamente Silvano o Silas ayudó muy posiblemente a escribir a Pedro aquí la primera carta. Y finalmente también se menciona en Hechos 18:5 a Silas como un misionero que acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero. Leamos el versículo. Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Gloria al Señor. Entonces, ¿para qué estos detalles, hermanos? Para darnos cuenta que estos dos mensajeros, Judas y Silas, que debían entregar la carta, eran idóneos, amén, para cumplir ese papel, porque ellos, además de ser recipiendarios de esta carta, ellos debían comunicarla y explicarla a los destinatarios
aleluya, explicarla y comunicarla y explicarla. Ellos debían tener conocimiento del Señor en esto. Vamos al mensaje de la carta. Vamos a ver ahora la redacción de la carta. Versículo 23. El mensaje de la carta. Mire cómo comienza. Voy a leer primero la introducción, el encabezado de la carta. Dice el verso 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Hay varios detalles aquí que nos enseñan muchas cosas y en este encabezado de la carta. Y primero, no se dice el idioma en que fue escrita, ni quién la redactó. No obstante, se supone que fue escrita en griego, porque estaba dirigida principalmente a las iglesias gentiles, exclusivamente, pero principalmente a la iglesia madre de Antioquía de Siria, en donde el idioma era el griego. Por esa razón se piensa que se escribió en griego. Además, se cree también que es posible que haya sido redactada por Jacobo, posiblemente con la ayuda de Judas y de Silas. Ahora, ¿qué menciona aquí el versículo 23, el encabezado de la carta? Menciona a unos enviantes y a unos aceptantes. O sea, menciona a los remitentes y a los destinatarios de la carta. Primero, los enviantes o remitentes. Dice los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Esos son los remitentes. Lo que causa admiración para el lector, pues, detallista, conocedor de la Escritura, es que los apóstoles son mencionados juntamente con otros discípulos de menor rango, los ancianos y los hermanos, lo cual demuestra, como dicen los tratadistas, la humildad, ¿verdad?, de los apóstoles al ser mencionados junto con los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Y esto nos da pie para recordar las enseñanzas de Cristo. Jesús les enseñó a los discípulos humildad, hermanos, con su propio testimonio y con la doctrina que él predicó, aleluya. Mateo 23:8, mire lo que les dijo el Señor a sus discípulos. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El que quiera ser el primero debe ser el último. Uno no debe buscar honra de los hombres, hermano. El verdadero Hijo de Dios no busca honra de los hombres. Excelentísimo apóstol, no, hermano. El verdadero Hijo de Dios, el siervo llamado por Dios, está más arisco, por decirlo así, detesta más la alabanza egoísta que cualquier cosa. Lo que quiere es que exalten a su Señor, a Cristo, siervo, amén. Así recibe mejor ese calificativo que excelentísimo apóstol. No, hermano, gloria al Señor. Mire, un ejemplo más, Juan en la isla de Patmos. Mire cómo escribió Juan en el capítulo 1, verso 9 del libro de Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Nosotros somos siervos, mi hermano. Entre más Dios lo exalte, más abájese, más humíllese.
Eso es lo que la Biblia nos enseña. Gloria al Señor para siempre. Entonces, Cristo enseñó a los discípulos y más que todo a los líderes, humildad. Él lavó los pies de los discípulos, hermano, para darnos ejemplo. Gloria al Señor. Siendo Dios, bendito sea el Señor. Aleluya. Veamos los destinatarios de la carta. ¿A quiénes es enviada esta carta? Verso 23, parte final. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Y aquí tenemos varias cosas que aprender. Primero, notemos una cosa, hermano, que aunque en la membresía, escuche, de la iglesia de Antioquía de Siria, existían obviamente cristianos judíos, aquí no se mencionan entre los destinatarios de esta carta, porque dice a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia. ¿Por qué razón? Porque solo le interesaba esta carta era a los creyentes gentiles, porque eran los decretos apostólicos, las ordenanzas que se habían decidido en el Concilio de Jerusalén sobre el problema de los cristianos gentiles. No les interesaba a los creyentes judíos. Aleluya. Segundo punto que vemos aquí, y es que ¿por qué se dice a los que están en Antioquía, Siria y Cilicia? ¿Qué tiene que ver Cilicia? Bueno, Antioquía y Siria sí, porque la capital de la provincia romana de Siria era Antioquía. Entonces, ahí se explica que los destinatarios sean Antioquía y Siria, los creyentes de esas ciudades, de esa ciudad y de esa provincia. Pero Cilicia, ¿qué tenía que ver Cilicia allí? Bueno, lo que aquí nos insinúa, necesitamos saber, es que en realidad, escuche, antes del año 72 después de Cristo, Antioquía de Siria no era solamente capital de la provincia romana de Siria, sino que también era la capital en ese tiempo, antes del año 72 después de Cristo, de la parte oriental de la provincia de Cilicia, que pertenecía a Siria. Esta es la razón por la cual se menciona también a Siria en este momento, porque el libro de los Hechos fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, y después del 72 después de Cristo fue que ya Cilicia no pertenecía a Siria. Gloria al Señor. Ahora, a pesar de que se redactó una carta que han de llevar a Antioquía de Siria los escogidos allí en Jerusalén, que son Judas llamado Barsabás y Silas, junto con Pablo y Bernabé. Aleluya. Nosotros encontramos en el capítulo 16 de Hechos, verso 4, que Pablo y Silas entregaron las ordenanzas, las decisiones del concilio a varias iglesias en Galacia, en el sur de Galacia. Por eso es mejor decir que se entregaron, fueron copias de la carta, no una carta. Leamos lo que dice Hechos 16:4. Y al pasar por las ciudades del sur de Galacia, Pablo y Silas les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Pasemos al verso 24 y estamos casi en la parte final del programa. Ya habiendo puesto el encabezado de la carta, comienza la propia redacción del cuerpo de la carta y dice
Lucas, que se escribió por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. De arrancada, hermano, de arrancada en la carta, breve y al punto, los que envían la carta ponen en conocimiento a los destinatarios de la carta, que conocen muy bien el problema, y que el problema no es de ellos, de los gentiles, que ellos se habían tomado estas presiones, estas pretensiones perversas de los judaizantes para sí, y estaban ya poniendo en duda su salvación, gloria al Señor. Pero le dicen dos cosas aquí. Primero, echan toda la culpa del problema en los judaizantes no autorizados, los apóstoles, los ancianos y los hermanos de la iglesia de Jerusalén, porque dicen a los cuales no dimos orden. Eran gente atrevida, hermano, que habían salido sin permiso de sus líderes a obligar a los hermanos allá en Antioquía a que tenían que circuncidarse y guardar la ley. No le habían dado orden. Entonces ya eso es como un alivio para los hermanos que recibían la carta. Y lo otro que se dice en este verso 24, y es: os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. O sea, lo que están diciendo ellos allí en la carta es que esta gente malintencionada, con sus exigencias de que guardaran la ley los creyentes gentiles, lo que estaban haciendo era un daño tremendo a la conciencia de los creyentes gentiles, porque le estaban poniendo un yugo pesado, insoportable. Les estaban poniendo, en pocas palabras, en otras palabras, a dudar de su salvación. Que esa es una de las peores cosas, hermano, de las maldades más grandes del diablo, hacer que uno dude de su salvación. ¿Cómo se repite, hermano, hoy en día este caso de estos creyentes judaizantes tratando de imponer cargas pesadas, difíciles de llevar a otros creyentes para que duden de su salvación? ¿Cómo se repite hoy en día en las iglesias esta realidad? Bendito sea el Señor. Cuando líderes de iglesias a veces tratan, hermanos, de perturbar el alma, hacer poner en duda la salvación de las ovejas, cuando tratan de imponer sus propios puntos de vista, sus propios puntos de vista, como si fueran palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado, amados, cuando somos líderes de una congregación. Como oí por ahí, cierto pastor, hermano: si no ayunas, no eres salvo. O si no, corrijo, no iba a decir eso: si no diezmas, no eres salvo. Si no diezmas, no eres salvo. Eso no es verdad, hermano. El diezmo es parte de la doctrina, pero esta posición ante el diezmo es algo muy personal y que depende de nuestro corazón. Si nosotros creemos, hermanos, que el diezmo está vigente, como yo creo que está vigente, debemos diezmar. Pero hay ovejas, hermanos, que no tienen un conocimiento más extenso de la Escritura, y ellos creen que no. Por eso no se condena. Pero en el momento en que ya que Dios le revele a ese creyente que el diezmo debe darse, debe darlo. Y si no lo da, le roba a Dios. Amén. Así es la palabra, hermano.
Así es la palabra de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No enseñar, no predicar más allá de lo que la palabra dice. Gloria al Señor. Entonces, pues vamos a ir concluyendo ya esta parte. Lo que los autores de la carta, hermano, escúcheme, estaban advirtiendo aquí a los creyentes en este versículo 29, a los creyentes gentiles, era que no hicieran caso a los judaizantes, a los falsos maestros, porque ellos querían era dividir en vez de unir la iglesia. Querían dividir la iglesia, bendito sea el Señor. Hasta aquí lo vamos a dejar, hermano, y vamos a continuar la redacción de esta carta en el próximo programa. Amantísimo Dios y Padre que moras en gloria, Señor, te doy gracias por tu bendita palabra, gracias por este libro histórico, pero que contiene y alberga doctrina, el libro de los Hechos, y exhortaciones, reprensiones, advertencias para la iglesia de hoy, aunque no es el mismo contexto histórico, cultural, es la misma iglesia, Señor, porque tu iglesia no cambia. Ella es el cuerpo de Cristo y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.